buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya en el último mes y gracias a Dios por este año, ¿verdad? A pesar de todo lo que está sucediendo, podemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta semana, hermanos, estaremos hablando acerca de los llamados de Dios. ¿Cuáles son esos llamamientos que Dios hace al hombre y al cristiano? En esta mañana estaremos viendo el primer llamamiento de Dios al hombre. Y este llamamiento, hermanos, el primer llamamiento que Dios hace al hombre es el llamamiento para salvación. Como podemos ver, ¿verdad? Todo comenzó en el corazón de Dios. Cuando por su gracia y por su misericordia nos miró, ¿verdad?, a la raza humana con ojos de bondad y decidió enviar a su Hijo al mundo para morir por la humanidad y darnos la oportunidad, como dice su palabra, de ser llamados hijos de Dios. En Juan 3:16 la Biblia nos dice, es un pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este llamado de Dios con el hombre, ¿verdad?, comenzó cuando Dios puso ese sentir en su corazón de venir a morir por la humanidad, como nos lo dice Efesios 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios empezó, hermanos, a llamar a la humanidad, iniciando con su pueblo. Mediante la predicación de Juan el Bautista, allá en Mateo 3 del 1 al 2, en aquellos días dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de la tentación de Jesús en Mateo 4 y después del encarcelamiento de Juan el Bautista, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo en carne y hueso comenzó el llamamiento a su pueblo para salvación. Allá en Mateo 4:7 la Biblia nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:15 la Biblia nos dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Dios llamando a su pueblo para salvación. En Lucas 13 del 1 al 5 Jesús dijo: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Dios llamando a su pueblo para salvación. Después Dios usó, hermanos, a los apóstoles para seguir con ese llamado de Dios al arrepentimiento de su pueblo. En Hechos 2:38 la Biblia nos dice que Dios usó al apóstol Pedro para predicar ese llamamiento de Dios a salvación. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro siguió, hermanos, predicando el evangelio del llamamiento de Dios en el pórtico de Salomón. En Hechos 3:19 la Biblia nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Vemos cómo Dios siguió llamando a su pueblo allá en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo, ¿verdad?, fue llamado por Dios para que llevara el evangelio más allá de sus fronteras y personas fueran alcanzadas por Dios. La iglesia comisiona en Hechos capítulo 13 a Bernabé y al apóstol Pablo para su primer viaje misionero, para que llevaran ese llamamiento de Dios a la humanidad. En Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado, para llevar el mensaje de salvación
El llamado de Dios se extiende no tan solamente a su pueblo, sino gracias a Dios por el apóstol Pablo, que extendió, ¿verdad?, en su gracia el evangelio a los gentiles, y damos gracias a Dios por la obediencia de Pablo. En Hechos 13:46 dice el apóstol Pablo: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Gracias que Dios volteó, ¿verdad?, su mirada y nos miró con ojos, como mencioné al principio, de bondad, y pudimos ser alcanzados por la gracia de Dios. Los años pasaron, hermanos, o han pasado, y ese llamado de Dios para salvación se ha ido extendiendo a través del mundo, llegando a nuestro continente, llegando a nuestro país, llegando a nuestra ciudad, llegando a nuestra colonia, llegando a nuestra casa, y gloria a Dios, llegando a nuestro corazón. Y gloria a Dios por cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados por ese llamamiento de Dios para vida eterna. El primer llamado que Dios hace al hombre es un llamado para salvación. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, qué bendición. Si no lo ha hecho, hágalo. Porque en Hebreos 9:27 la Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si usted es salvo por la gracia de Dios, dele gracias a Dios, bendiga el nombre de Cristo, porque hemos sido alcanzados por ese llamamiento de Dios para salvación. Y he aquí, como dice su palabra, ahora somos hijos de Dios. Si Dios le está llamando a usted que no tiene a Cristo, si le está llamando a su corazón, no lo rechace. Ábrale la puerta de su corazón. Y gracias por cada uno de nosotros que hemos aceptado el llamamiento de Dios para salvación. El primer llamamiento de Dios al hombre es para salvación. Dios nos bendiga.